buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la clase que concierne enfermedad trofoblástica gestacional. Yo soy la doctora Jacqueline Franco, R1 de la Residencia de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Bueno, los objetivos de esta clase es conocer qué patologías abarca la enfermedad trofoblástica gestacional, conocer además el panorama general de las manifestaciones clínicas y cómo esto nos va a ayudar a establecer las características radiológicas para poder ofrecer una impresión diagnóstica que sea de utilidad para el clínico. Hay algunas, vamos a empezar por las generalidades. La enfermedad trofoblástica gestacional lo podemos dividir en dos grandes categorías, lo que es el embarazo molar y lo que es la neoplasia trofoblástica gestacional. En el caso del embarazo molar, hay varias patologías que también engloba. Es la mola completa, la mola parcial, la mola ectópica y la mola que tiene además un embarazo gemelar coexistente. En el caso de la neoplasia está la categoría de mola invasiva, de coriocarcinoma, de tumor trofoblástico gestacional y de tumor trofoblástico epitelial. Ambos son diferentes. Aquí en la diapositiva podemos ver que dependiendo el origen que tenga la patología, también lo podemos clasificar de manera histológica. Esto no nos concierne tanto a nosotros como en el caso de la radiología, pero es importante porque algunas de las características que vamos a ver en los estudios de imágenes están definidas por esto. Entonces, todos los embarazos molares, así como la mola invasiva y el coriocarcinoma, provienen de la parte funcional de la placenta, que es el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Esto lo que nos dice es que todas van a tener alguna parte de vellosidad coriónica, mientras que los dos tumores, el placentario y el epitelial, provienen del trofoblasto intermedio. Por lo tanto, en ellas no vamos a ver la característica de vellosidades, ya sea hidrópicas o dilatadas. Además de esto, hay que entender que en el caso de la radiología es importante tener en cuenta que vamos a utilizar el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética como nuestras herramientas de evaluación. En el caso del ultrasonido es la herramienta inicial, es la evaluación principal, pero además no podemos olvidar que en esta patología específicamente es de suma importancia conocer los valores que tenemos de gonadotropina coriónica humana, ya que esto nos va a ayudar a diferenciar de otras patologías existentes con las que pudieran confundirse en el caso de la imagen. La tomografía aquí tiene un rol muy limitado, en realidad no se ha estudiado y únicamente lo vamos a ver aplicado para lo que sería la evaluación de metástasis en el caso de aquellos tumores que tienen esta capacidad. En cuanto a la resonancia magnética, bueno, de manera inicial únicamente lo utilizamos cuando el ultrasonido se ve limitado por el hábitus del paciente o porque haya presencia de lesiones de tipo leiomiomas que nos pueden en el ultrasonido generar un poco de confusión acerca de qué es lo que estamos viendo. En el caso del potencial metastásico, la resonancia magnética principalmente nos va a servir para evaluar la metástasis por contigüidad, o sea, a nivel pélvico, y algunas a distancia, sobre todo aquellas que se ven en el sistema nervioso central. Vamos a empezarlo con lo que es el embarazo molar. Aquí tenemos, como ya les mencioné, la completa, la incompleta, la ectópica y la coexistente, con un embarazo gemelar. Como primer punto, la mola completa. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que su origen es un óvulo vacío. Aquí el óvulo carece, ya sea de cromosomas o ambos o están improntados de tal manera que no se pueden expresar, y la mayor parte de las molas completas son por duplicación. El 90% es porque un solo espermatozoide fecundó un óvulo vacío y posteriormente duplicó su carga genética, haciendo que tengan una carga 46XX. Las 46XY únicamente las vamos a ver cuando hay una doble fecundación, es decir, un óvulo vacío que se fecundó por dos espermatozoides diferentes. En este caso puede ser 46XX o 46XY. Una mola 46YY es imposible que se dé. En este caso, las molas completas, tienen mayor frecuencia de evolucionar a una mola invasiva o al coriocarcinoma, hasta el 20%.
que no nos parece normal. Enseguida vamos a ver cómo es que se ve a través de un ultrasonido, o puede ser que se presente con sus principales signos clínicos, que son un sangrado transvaginal, también un útero que está aumentado de volumen, que está aumentado de tamaño para las semanas gestacionales, o una paciente con hiperemesis. Aquí el laboratorio es muy importante porque vamos a tener un conteo de hormona, de gonadotropina coriónica por arriba de lo esperado. En este caso, hasta el 50% de las pacientes a la hora de tener su primer ultrasonido de estudio tienen más de 100,000 miliunidades. Además, hay algunas complicaciones, en el caso, las vamos a ver frecuentemente en el caso de pacientes con preeclampsia o de hipertiroidismo. En el caso de disestrés respiratorio es porque esta mola generalmente ya se complicó y avanzó ya sea una invasiva o un corocarcinoma. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver un útero aumentado de tamaño, que es mayor a la proporción que debería tener para sus semanas de gestación. Vamos a ver además que es una masa heterogénea, como podemos ver en ambas imágenes, que tiene varios focos pequeños hipoecoicos que no alcanzamos a definir como si fueran quistes, y esto es a lo que se le llama el nombre de apariencia de tormenta de nieve. Aquí vemos una imagen de una tormenta y efectivamente podemos compararlo con esta masa que estamos viendo a través de un ultrasonido transabdominal, en donde vemos que además de tener un útero aumentado de tamaño, vemos pequeños focos hipoecoicos que dan esta apariencia de ecotextura, vamos a decirlo, de manera heterogénea. También podemos ver que hay quistes múltiples anecoicos que que si los midiéramos tienen unos diámetros que van de entre 1 y 30 milímetros, que tienen una distribución difusa, pero siguen un patrón en donde se ve como lo que se le llama patrón de racimo de uvas. Como podemos ver aquí, son múltiples quistes, tienen diferentes tamaños, tienen diferentes distribución, no están alineados, no se encuentran únicamente en una sola de las partes de la masa que estamos viendo como una mola completa. Y además, bueno, lo que podemos ver en este caso, pues que estos quistes son anecoicos, o sea, no tienen nada en su interior, y esto corresponde a las vellosidades hidrópicas, cosa que no vamos a ver en la mola parcial. En este caso, además, hay que darnos cuenta de que estos quistes anecoicos pues van a ir aumentando su número y aumentando su tamaño conforme avance el estadio del embarazo. Probablemente, como vemos aquí, si nosotros tenemos, como en este caso, que es una paciente de 23 años de edad que acude con 5.6 semanas de embarazo, vemos una imagen en tormenta de nieve, mientras que acá tenemos una paciente de 35 años de edad que acude cursando un segundo embarazo, pero aquí la paciente ya tiene 13.2 semanas de gestación y vemos cómo estos quistes ya están más aumentados. Si viéramos a una paciente que está aún más avanzada, serían mucho más quistes y de un tamaño mucho mayor. En este caso, una de las características principales de la mola completa es que la mola completa carece de partes fetales. No vamos a ver ninguna parte fetal en su interior, lo único que vamos a ver es la placenta con estas vellosidades hidrópicas. Y por último, como la hormona coriónica está tan elevada, la gonadotropina está tan elevada, va a condicionar a que se presenten quistes tecaloteínicos. Ya antes los habíamos visto, únicamente para que lo recuerden, que son quistes grandes, que están separados por septos delgados, que comprometen un aumento en el tamaño del ovario, como en este caso, la paciente que les comentaba tiene el diámetro longitudinal de su ovario está en 9 centímetros, lo que es mucho. Es un aumento exagerado y esto es por la presencia de múltiples quistes, que en este caso aquí sí podemos llegarlos a ver como quistes hemorrágicos. Y es una de las causas que nos puede llevar a la paciente a la consulta, que tenga dolor. En el caso de la mola parcial, aquí vamos a tener un óvulo que está sano, quiere decir que tenía, o tiene más bien, sus cromosomas de manera normal. Aquí puede haber de igual manera duplicación o doble fertilización. Lo más común es que haya una duplicación y lo más frecuente es que la mola tenga un cariotipo 69XXX. También hay algunas que no son solamente
que en vez de tener 69, tienen aún más cromosomas, pero son muy raras y generalmente esas no las vamos a ver nosotros, sino que las vamos a ver como un aborto incompleto, porque el 96% se presentan de primera instancia como un aborto. Aquí es recomendar que pocas veces, solamente el 5% evoluciona a tener potencial metastásico, como sea mola invasiva o coriocarcinoma. Aquí principalmente vamos a ver a una paciente que esté asintomática o que tenga sangrado transvaginal. En los laboratorios también van a tener una gonadotropina elevada, en este caso en el menor porcentaje de pacientes, solamente en el 10%. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, lo primero que vamos a ver es que nos vamos a encontrar con un saco gestacional que se vea raro. Lo recomendable en una mola parcial es que hagamos un ultrasonido transvaginal para mejorar la resolución de este. Vamos a encontrar que vamos a ver un saco gestacional y lo vamos a ver de una forma diferente a lo normal, pero además lo vamos a ver ya sea vacío o con un feto anómalo. ¿Qué quiere decir con un feto anómalo? Ya sea que no tiene frecuencia cardíaca, que tiene una distribución diferente, ya no se ve como un feto normal debería verse, y en estadios más avanzados puede carecer de partes de la composición corporal. Como vemos en este caso, bueno, vemos un saco gestacional pequeño, y aquí vemos un saco gestacional en una paciente de 16 años de edad que acude con una mola parcial, y vemos cómo este saco gestacional tiene adentro lo que sería lo que serían las partes fetales, pero están ovaladas y tienen una ecogenicidad que no corresponde para las semanas de gestación, que en este caso son 7.3. Vemos un saco gestacional ovoide, por lo general, si se fijan, no mantiene la forma regular que es circular, y además vamos a ver que el diámetro longitudinal respecto al diámetro antero-posterior es mayor a 1.5 la relación. Vamos a ver un poco de oligohidramios. Aquí tenemos a una paciente de 32 años de edad que acude con una mola parcial en su tercer embarazo, y vemos cómo el líquido amniótico que está aquí pintado en amarillo, delimitado en amarillo, es muy poco en comparación al tamaño placentario y a la porción fetal que estamos viendo aquí. Y una de las características más importantes es que es una placenta grande y quística. Aquí no vamos a ver ese patrón típico en tormenta de nieve, sino que vamos a ver un patrón que se denomina en queso suizo. Hay múltiples vellosidades que también son hidrópicas, pero tienen una distribución mucho más difusa, y el tamaño de cada una es diferente entre cada una de ellas, y además no se ven bien las delimitaciones. Si recuerdan, en la mola completa se veían en un patrón en forma de racimo de uvas, se veían con una delimitación muy redondeada, no se veía ninguna pared. Aquí, sin embargo, las vellosidades se ven difusas y no tienen ese patrón redondito que veíamos en las anteriores. Que hay más ejemplos cómo se ven, cómo no mantienen ese patrón circular, ni mantienen esos bordes tan definidos como en el caso de la completa. Aquí es importante recordar que el ultrasonido como método diagnóstico nos va a servir mucho más en el caso de la mola completa. Como ya sabemos, el ultrasonido es operador dependiente, pero en la mayoría de las series lo que nos dicen es que vamos a tener una posibilidad diagnóstica, un diagnóstico acertado entre el 60 y el 95% de los pacientes que se presenten. En el caso de la mola parcial, este potencial diagnóstico disminuye muchísimo y baja hasta un 30%. Esto es porque, como ya vimos en clases anteriores, es muchas veces difícil diferenciar lo que sería una mola parcial de lo que es un embarazo embriónico, un aborto no molar o la retención de productos de la concepción. Entonces, por eso aquí es importante tener en cuenta lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico es los niveles de gonadotropina. En el caso de un embarazo anembriónico, en el caso de un embarazo no molar, lo que vamos a ver es que la gonadotropina está disminuida
o las gonadotropinas seriadas tienden a disminuir, mientras que cuando tenemos una mola parcial, los niveles de gonadotropina aumentan. Y de inicio los encontramos mucho mayores de cómo deberían estar para las semanas de gestación. Y en el caso de los productos retenidos de la concepción, bueno, ahí es diferente, ahí la gonadotropina no nos hace tanto, no nos aporta tanto como en los otros dos, pero la historia clínica pues es la que nos hace sospechar. ¿Qué vamos a ver en la tomografía en el caso de las molas? Bueno, lo que vamos a ver es que tenemos una masa hipodensa que tiene septos finos, como vemos aquí, y esos septos realzan a la aplicación de contraste porque hay un aumento en la vasculatura. Además, pues vamos a ver la presencia de los quistes tecaloteínicos, como en el caso de esta paciente, en donde estamos viendo una tomografía con medio de contraste en corte axial. Es una paciente que está cursando su tercer embarazo de 21 años de edad y que acude por sangrado transvaginal y encuentran esta imagen. En el caso de la resonancia magnética, sí, como vimos, pues se puede utilizar cuando el ultrasonido no nos define muy bien qué es lo que estamos viendo o cuando hay fallas en la realización de este. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, en el caso de T1 vamos a encontrar una masa hipointensa respecto a lo que estamos viendo en el miometrio, aquí vemos, y vemos una masa hipointensa. En este caso, bueno, aquí tiene un área de sangrado. Y lo que más nos va a llamar la atención aparte de eso, bueno, es que el útero va a estar un poco agrandado por el crecimiento placentario importante. En el caso de T2, en el caso de T1 con aplicación de gadolinio, pues lo que vamos a ver es un realce que se considera heterogéneo. Y esto es porque no toda la placenta, no toda la mola tiene el mismo nivel de vasculatura. En este caso hay que recordar que bueno, al ser una placentación anómala, la mola no desarrolla sus circuitos de irrigación de manera normal y hace circuitos arteriovenosos y por eso tiene un realce de manera heterogénea. Y bueno, por último, en el caso de T2, lo único que vamos a ver es una masa hiperintensa. Aquí sí nos va a ayudar porque vamos a ver cómo el borde es hipointenso y es fino. Y vamos a poder ver con T2, que es la que nos da mayor utilidad, cómo están los quistes en el interior. Aquí no hay únicamente pues las mismas diferencias que veríamos en un ultrasonido, las vamos a ver tanto en la tomografía como en la resonancia magnética. Que hay presencia de partes fetales, que no, si no las hay, y cuál es el tamaño que involucra. Además de eso, vamos a ver en T2 unas pequeñas áreas hipointensas en el miometrio y anexo. Esto es por el aumento en la vasculatura. Los vasos miometriales crecen de tamaño para ofrecer mayor irrigación a la mola y eso hace que se vean como estas manchas que se ven aquí, hipointensas en el miometrio, que también pueden verse en los anexos. Vamos a pasar a lo que es la mola ectópica. La mola ectópica es poco frecuente. Aquí no importa, puede ser parcial o completa, y lo que nos importa es que está implantada fuera de la cavidad uterina. Lo más frecuente es que se encuentre en la salpinge, pero también la podemos ver en cervix, en ovario o incluso intraperitoneal. Aquí no genera un potencial de malignidad, de conversión a malignidad mayor que el que tendría ya sea la completa de un 15 a un 20% o la incompleta de un 5%. Lo único es la inserción anómala. Y lo que sí es que puede presentar, lo que podemos tener es una paciente que llegue con un abdomen agudo, antecedente de embarazo o un pie positivo, y lo que ocurre es que, como en todos los ectópicos, tienen mayor riesgo de ruptura y generación de hemoperitonea. ¿Qué vamos a ver? Pues en el ultrasonido, en este caso es un ultrasonido transvaginal en donde estamos viendo a través de un corte transversal lo que es un útero que tiene un endometrio vacío, pero que tiene reacción decidual, y lo que vemos es al lado, de manera separada, difusa, una masa que está compleja, y en este caso pues puede tener o no embrión. Aquí hay ausencia de embrión, por lo que se consideraría una mola completa ectópica. Pero, como ya les dije, puede ser completa o parcial. En el caso de la resonancia, lo que vamos a ver es
igual en T1 y en T2, un útero vacío que puede tener ya la reacción decidual. Y pues en el caso de T1, sobre todo lo que vamos a ver de diferente aquí es que igual a la aplicación de gadolíneo, pues las áreas quísticas se aumenta su visibilidad porque se vuelven no captantes, como en el caso de una mola normal, de implantación normal. Y en este caso, pues en T2 lo que vamos a ver son los quistes bien definidos, como en el caso de las molas, solamente los que lo vamos a ver fuera de la cavidad uterina. En el caso de la mola completa con embarazo gemelar coexistente, son aún más raros, más o menos se presentan una en 1.000.000 de embarazos. En 100.000 embarazos. En estas, únicamente el 40% llega a término. Entonces, más frecuentemente los vamos a encontrar como un aborto ya en evolución, es con lo que nos vamos a topar. Pero, pues, como sí puede llegar a término, lo principal es que aquí vamos a ver un feto con crecimiento normal. Entonces, sus dos principales diagnósticos diferenciales son la mola parcial y la displasia placentaria mesenquimal. La displasia placentaria mesenquimal solo vamos a hacer una anotación más adelante, no la vamos a tocar aquí porque el tema no es la caracterización imagenológica de la placenta, pero sí es importante mencionarlo. ¿Por qué es importante diferenciar un embarazo gemelar coexistente con una mola completa de una mola parcial? Bueno, porque en la mola parcial también vamos a ver estructuras fetales. Pero como recordarán, la mola parcial, las estructuras fetales están anómalas, ya sea que el feto se encuentre sin vida, tenga restricción del crecimiento intrauterino o tenga anomalías estructurales. En este caso no, aquí lo que vamos a ver es un feto vivo. En este caso aquí está parte del polo cefálico fetal y vemos cómo el cordón umbilical tiene un adecuado flujo. En este caso igual vemos la parte cefálica fetal y vemos cómo aparenta no tener anomalías estructurales. Eso ya hay que revisarlo de manera completa. ¿Qué vamos a ver además? Vamos a ver una placenta quística. Aquí la placenta puede tener aspecto de tormenta de nieve o de racimo de uvas, porque lo que estamos viendo es una placenta, una mola completa acompañada del embarazo. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a definir esto? Bueno, vamos a ver además que se acompaña de una placenta normal. Aquí tenemos la placenta quística, pero al lado vemos una placenta totalmente normal, que además nos traza este signo que es el signo del lambda, que nos habla de que es dicoriónica. Entonces nos habla de que una placenta efectivamente es mola, pero la otra placenta es totalmente normal y nutre al feto de manera normal, por lo que puede llevar a cabo el embarazo. En la resonancia magnética, pues lo único que vamos a ver diferente, bueno, es que vamos a tener la masa anexial, que está heterogénea, que tiene los quistes bien definidos, sobre todo en una secuencia de T2, y vamos a ver el feto, que aparenta no tener anomalías estructurales. Vamos a pasar a la segunda parte de la plática, que es la neoplasia trofoblástica gestacional. Esta, como ya vimos, también se compone de varias patologías, que es la mola invasora, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico placentario y el tumor trofoblástico epiteloide. Pero aquí hay algunas generalidades. En realidad, las más importantes es la mola invasiva y el coriocarcinoma, porque son las más frecuentes. De estas, la más frecuente es la mola invasiva. Aquí hay que tomar en cuenta que los 4 diagnósticos son de tipo histopatológico. Más adelante vamos a ver que comparten la mayoría todas sus características y para nosotros como radiólogos va a ser muy difícil poder puntualizar si es una o es otra. Entonces aquí nos tenemos que ayudar tanto de la clínica como de los laboratorios. La mola invasiva es la más frecuente. Su origen es la duplicidad de manera frecuente, hasta el 80% de los casos. Y aquí lo que vamos a ver son vellosidades que proliferan en el miometrio. En el caso del coriocarcinoma, antes de pasar al coriocarcinoma, la mola invasiva generalmente tiene potencial de invadir únicamente a nivel local. Entonces, lo que vamos a ver es que invade miometrio, pero también puede llegar a invadir parametrios o a través de una diseminación de tipo hematógeno puede llegar principalmente a pulmón o a tejido nervioso central.
El coriocarcinoma tiene el antecedente de mola, pero aquí lo importante es que no solamente se va a presentar en el embarazo molar. Un coriocarcinoma también se puede originar, ya sea por un embarazo que llegó a término o por un aborto no molar. Y aquí lo importante es que es un tumor productor de gonadotropina coriónica. Entonces vamos a ver elevaciones muy importantes que van a ayudar al clínico y a nosotros a determinar qué es un coriocarcinoma. Aquí la capacidad de invasión a miometrio está dada, pero además se presentan vellosidades coriónicas muy pequeñas o ausencia de las vellosidades. Entonces únicamente lo vamos a ver como una masa y no vamos a ver esas vellosidades, esos quistes miometriales. Aquí el principal foco de metástasis es a pulmón, después hígado, tejido, sistema nervioso central, a intestino y a riñón. En el caso del tumor trofoblástico placentario y el epitelial comparten características clínicas muy similares y la principal diferencia es únicamente histopatológica de cómo se presenta uno o cómo se representa el otro. Ambas van a dar metástasis ya sea locales, principalmente a ganglios linfáticos en este caso, no tanto a parametrios, y de manera distal su principal metástasis es a pulmón, sigue seguido de intestino o de mesenterio, también invaden lo que sería hígado. En este caso es más frecuente la invasión a páncreas que la invasión al sistema nervioso central en ambos. Y lo único que los diferencia en sí del coriocarcinoma es que el coriocarcinoma es hipervascularizado y tiene zonas necróticas en su interior, es lo que podríamos llegar a ver. Pero esto es muy del libro en cuanto a los tumores, tanto el placentario como el epitelial. Generalmente no se ve este aumento en la vasculatura, y tampoco se ve muchas veces estas hemorragias internas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Bueno, tenemos que tener que sean pacientes que una vez resuelto lo que fue la mola, en este caso, o el embarazo, la gonadotropina se mantiene en una meseta continua durante 3 semanas, esto según la FIGO, o una gonadotropina que se eleva de manera consecutiva, estaba disminuyendo y empieza a elevarse, o una gonadotropina que permanece positiva más allá de 6 meses, ya sea del curetaje o de la resolución del parto, o pues el diagnóstico histológico porque se mandó placenta, se mandó tejido y nos dio un coriocarcinoma. En este caso, el seguimiento tiene que ser, nosotros lo vamos a dar con ultrasonido transvaginal y va a ser hasta un año después que la gonadotropina se haya normalizado. Aquí tenemos unas tablas que son de ayuda para el clínico y también para nosotros, en todo caso, si las queremos consultar cuando tenemos ahí la paciente viendo sus laboratorios. Esta es el percentil 95, 55 de cómo es la disminución de la gonadotropina. Normalmente tiene que haber desaparecido por completo a la semana 11. Aquí en esta imagen vemos cómo empieza a elevar en vez de decaer por completo. Entonces eso nos va a ayudar a saber que la paciente está teniendo elevación o que se está desprendiendo de la curva de la disminución normal de la gonadotropina. ¿Qué vamos a ver en la neoplasia trofobástica gestacional? Aquí prácticamente las 4 se ven de igual manera. Lo que más se ha reportado en los textos es que hay un nódulo miometral ecógeno focal, así es como se le llama. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver un útero que tiene un nódulo que sea ecógeno o hiperecógeno en su interior, pero que está separado de la lina endometrial, o sea, está en el miometrio. Esta es una de las principales hallazgos que vamos a encontrar. Aquí no podemos decir si es invasiva o si es coriocarcinoma o si es alguna de las neoplasias. Igual vamos a ver un útero voluminoso, se ha aumentado de tamaño, que tiene una masa compleja quística. Es otra de las presentaciones. Aquí vemos como el útero está aumentado de tamaño, vemos la cavidad endometrial y vemos que en su interior hay una masa que se ve compleja, que tiene ecos en el interior, que tiene quistes. Y bueno, bajo el contexto de una paciente que tuvo este diagnóstico de mola, ya sea parcial o compleja, pues tendríamos que sospechar que lo que estamos viendo puede ser una neoplasia trofoblástica gestacional, y bueno, de esto lo más frecuente, la invasiva. Además, también podemos llegar a ver
una masa compleja mal definida que tiene un aspecto infiltrante. Si se fijan aquí, esta es una paciente de 27 años de edad que tuvo un antecedente de una mola compleja, de una mola completa, y en este caso vemos como hay una masa. No podemos definir cuál es el útero, dónde están los bordes de inicio y de terminación, y por lo tanto podemos decir que está infiltrando. Esto es un poco más característico de los coriocarcinomas. Vamos a ver además el Doppler color con un aumento en la vasculatura, dibujando un patrón de mosaico, en donde vemos cómo hay interposición de los colores. Además, si recordamos cómo es el aspecto normal que nos da el ultrasonido Doppler, pues no vemos aquí cómo se delimiten los vasos, sino que todo está interpuesto. Y esto es por lo que les comentaba, porque hay cortocircuitos arteriovenosos que dan esta característica a la aplicación del Doppler color. Además, podemos encontrarnos con que a la aplicación del Doppler espectral vamos a ver flujos de velocidades altas con impedancias bajas, que cumplen la característica de tener velocidades sistólicas máximas por arriba de los 50 centímetros por segundo. Lo más común y lo que habla de una patología más maligna es que se encuentren por arriba de 100. También vamos a ver índices de resistencia disminuidos por abajo de 0.5 e índices de pulsatilidad por abajo de 0.6. En este caso, bueno, primero tenemos el Doppler color, que cumple con la característica de tener una imagen en mosaico donde se interponen ambos colores, no están bien definidos. Y bueno, a la toma del espectro lo que vamos a ver, bueno, es que es una velocidad sistólica máxima de hasta 80, que además tiene un flujo diastólico ligeramente elevado, con un índice disminuido, un índice de resistencia que en este caso era de 0.28. Aquí tenemos una segunda imagen. Esta es una paciente de 23 años de edad que está cursando, se sospechó en un inicio que ella tenía una mola completa, se mandó a patología, resultó que fue un coriocarcinoma, lo que nos dice el artículo. Y bueno, en este caso vemos en la imagen del ultrasonido de seguimiento, en donde se toma de igual manera un Doppler espectral y se ve que tiene aquí una velocidad sistólica máxima de hasta 70 centímetros por segundo, tiene un índice de resistencia bajo de 0.29 y en este caso la paciente además tenía un índice de pulsatilidad de 0.35, aquí sí se registró. Se le dio quimioterapia al ser de baja malignidad, y bueno, después encontramos que en el seguimiento, en el modo B, lo que vemos es que la masa de manera mal definida, que se ve invasiva, pues ya desapareció. Podemos delimitar con seguridad lo que es el útero, y en este caso la paciente ya tenía una velocidad sistólica máxima de solo 15 centímetros, tenía un índice de resistencia de 0.74 y un índice de pulsatilidad de 1.43, lo que nos habla de un regreso a la normalidad. Aquí es bien importante tener en cuenta que la neoplasia trofoblástica sí nos da cambios en el Doppler espectral, pero son cambios que también nos pueden dar otras patologías. Entonces, pues desde tumores hasta productos de retención de la concepción. Entonces, no podemos únicamente pensar que porque tenemos estas alteraciones en el espectro, estamos ya ante una neoplasia, sino que tenemos que ver el contexto clínico del paciente. Hay una característica que esta sí es muy importante del tumor trofoblástico epitelial que me gustaría que conozcan, y es que no siempre se ve como vimos en el pasado. Es decir, a veces se han encontrado casos en donde el tumor trofoblástico epitelial únicamente se ve como una masa bien circunscrita que pudiéramos confundir incluso con un leiomioma, por ejemplo, que tiene bordes muy bien definidos, pero tiene la característica de tener este halo hipoecogénico alrededor de ella, que aquí sí, si tenemos el contexto de una paciente y tenemos todos los criterios que nos hacen sospechar en una neoplasia y vemos esta imagen, entonces podemos decir con mayor seguridad que nuestro primer diagnóstico diferencial aquí deja de ser una invasora, un coriocarcinoma, para centrarnos en un trofoblástico epitelial. Y bueno, además cumple con otra característica que rompe con las que vimos anteriormente, que es un flujo disminuido periférico a la aplicación de Doppler color.
Aquí hay ausencia de ese patrón, pero únicamente es en algunos casos. Hay tumores trofoblásticos epiteliales que cumplen con las características previas, que tienen una masa, que son una masa bien mal definida, que es quística, que tienen un patrón en mosaico, entonces no siempre se cumple, pero si llegamos a encontrar esto, pues podemos inclinarnos más hacia un epitelial. En el caso de la tomografía, pues vamos a ver prácticamente una masa únicamente que se acompaña de un útero agrandado. Esta masa es hipodensa, es hipocaptante a la aplicación de medio de contraste respecto al miometrio y podemos ver que es infiltrante. Aquí la tomografía en este caso nos va a ayudar para el seguimiento de metástasis. En el caso de la resonancia magnética, pues vamos a ver en T1 una masa isointensa, al ser de aspecto tumoral. Podemos verla con áreas de hemorragia. Y además, pues en el caso de T2, únicamente va a haber el cambio que conocemos hacia una hiperintensidad. Pero aquí lo importante es que la resonancia nos va a ayudar a evaluar extensión local, entonces nos va a ayudar a definir con mayor precisión, incluso que el ultrasonido, si es que únicamente compromete al cuerpo uterino o si está invadiendo zonas periféricas, ya sea parametrios o alguna otra zona a nivel pélvica. Aquí hay un algoritmo que me pareció muy interesante de qué es lo que debemos seguir nosotros a la hora de evaluar un embarazo molar. Cuando ya tenemos, tenemos el antecedente de una paciente con un embarazo molar y vemos que los niveles de gonadotropina seriados se están elevando o tienen o se mantienen en meseta o están mantenidos más allá del sexto mes, lo que tenemos que hacer es primero pasar a la paciente a un ultrasonido pélvico, transvaginal en este caso, o a una resonancia magnética. Y además tenemos que evaluar, ya sea por tomografía o por radiografía de tórax, la presencia de metástasis a nivel pulmonar. De todas las neoplasias que estamos viendo, entre el 80 y el 90% su primer sitio de metástasis es pulmonar. Entonces, esto es lo que nos va a dictar qué estudios de extensión vamos a tener que hacer. Si tenemos a una paciente, evaluamos la extensión local mediante ultrasonido o resonancia y posteriormente mediante radiografía o mediante tomografía. Aquí depende de nosotros, nuestra decisión clínica de mandar a la paciente a radiografía o tomografía. Leí en varios lugares y no se recomienda ninguna más sobre la otra. Lo que nos dice es que depende de nuestro juicio clínico. En el caso de la radiografía se puede dejar para disminuir la exposición a radiación y la tomografía para cuando sospechamos un caso de mayor malignidad por aumento importante de la gonadotropina, porque vemos una extensión local importante, también es mejor mandar a la paciente directamente a tomografía. Si no, podemos mandar la primera radiografía y dependiendo de los hallazgos que tengamos, pasar la tomografía de tórax. Cuando no vemos ninguna anomalía en la radiografía o en la tomografía y decimos que no hay metástasis, entonces no hay necesidad de hacer ningún otro estudio más que seguir con las revisiones periódicas, que en este caso tienen que ser cada 3 o cada 6 meses. Pero cuando vemos alguna metástasis a nivel pulmonar, tenemos que extender el estudio hasta nivel abdominal en busca de implantes a nivel hepático, peritoneal o intestinal. Y también tenemos que mandar al paciente a resonancia magnética cerebral para dictaminar si hay o no metástasis a nivel del sistema nervioso central. En el caso de tener una sospecha de una neoplasia que no tiene un antecedente no molar, que puede ser ya sea coriocarcinoma, puede ser también la epitelial, pues en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar a la paciente por completo, tanto ultrasonido pélvico como resonancia magnética en el caso de encontrar algo positivo y mayor extensión, y ahí sí vamos a mandar a la paciente desde un inicio a tomografía de tórax, de abdomen y la resonancia magnética, es decir, vamos a estudiar a la paciente por completo. Esto cuando la paciente no tiene antecedente de mola, sino que es un embarazo completo o es un embarazo que llegó a término o un aborto. La caracterización de los hallazgos que nosotros vamos a darle al clínico es muy importante, ya sea que definamos si únicamente hay una extensión local
o si por el contrario una extensión también a nivel de tórax, abdomen o sistema nervioso central. De eso depende cómo determinan ellos el tratamiento. Cuando únicamente el tumor está confinado al cuerpo uterino o una extensión local a nivel de pelvis, ya sea nexus o vagina, se clasifican en un estadio 1. Y eso es importante porque la paciente va a entrar a un régimen de quimioterapia sin necesidad de quimioterapia única. En caso de que no funcione, va a pasar a una quimioterapia de múltiples fármacos, pero en el caso de que nosotros veamos que además hay metástasis lejanas, lo que vamos a encontrar es que la paciente va a entrar de inmediato a tratamiento quimioterápico y se va a tener que entrar a ya sea a tomar biopsia o hacer una esterectomía, que es lo que más se prefiere, para poder determinar qué tipo de tumor es que está generando esta extensión y dar un tratamiento más seguro. Además de eso, pues siempre tenemos que caracterizar las lesiones, decir cuántas son, en dónde se encuentran y cuánto miden, porque también para el clínico son de factor pronóstico y le sirve para su estadificación. Una vez que hemos concluido el tema, bueno, las conclusiones, lo más importante, recordar siempre que nos tenemos que apoyar de los laboratorios y del contexto clínico de la paciente. Recordar que la mola completa tiene un patrón en tormenta de nieve y hay ausencia de las partes fetales. En el caso de la parcial, bueno, es un patrón en queso suizo y aquí está acompañado de partes fetales que son anómalas. La mola ectópica, pues se puede presentar cualquiera de los dos patrones con un útero vacío. Y pues en el caso de las neoplasias dependemos mucho del diagnóstico de la clínica del paciente. Esta es la bibliografía que se tomó para esta revisión y no sé si hay alguna duda o algo que se quiera comentar acerca del tema. Yo. Dime, Carlos. Mira, estuvo muy bien la presentación. Yo honestamente me fueron saliendo varias preguntas conforme iba pasando y conforme iba pasando igual se me fueron respondiendo. Entonces, solamente tengo ya una pregunta. Es, Ajá. si tienes una mola, o bueno, una imagen sugestiva de mola, ¿no? Y tú ves en cavidad endometrial la presencia de saco gestacional. No le ves saco de York, no ves embrión, no ves nada salvo el saco. ¿Vas a Ajá. decir que es una mola completa o parcial o completa? Bueno, es que si ahí tú tienes la formación del saco, de lo que tenemos es una mola parcial. Cuando hay formación del saco, es una mola parcial, porque puede tener o no embrión en su interior o no feto. Entonces, si hay la formación del saquito como tal, ya estamos hablando de una mola parcial, porque las molas completas únicamente es formación de la placenta, entonces nunca se van a formar eso que depende de la formación del producto. Muy bien, eso es, que se queden con la idea de que no necesitan ver a fuerzas Ah, al sí, producto para decir que es algo completo o incompleto. O sea, con el puro saco es suficiente para decir que es parcial. sí. Y pues ya nada más aquí, o sea, pues yo creo que también que ustedes al momento de que vayan a hacer un estudio de estos, que se tienen que hacer preguntas, o sea, tienen que hacer la pregunta, tienen que saber, tienen que ustedes verlo, es cuánto tiene de subunidad. O sea, eso ustedes lo tienen que preguntar y lo tienen que saber, porque como si no van a hacer el reporte si no les coincide, ¿no? Como tú dices, pueden imitar la mola parcial, sobre todo, puede imitar alguna otra patología y ustedes ya están diciendo, no, pues sí, mola. Hay que ver laboratorios, hay que preguntar cuánto tiene de amenorrea, ¿no? Tratar de darle una edad gestacional cronológica, también para que coincida, porque pues la gonadotropina se va a elevar de todos modos, ¿no? Nada más que coincida también con el nivel de las semanas, o que más bien no coincida, que sea una total exageración lo que tiene. Este, y pues ya, y aquí la otra es de que les van a pedir usualmente el combo, van a decir, ah, no, pues necesitamos que le hagas el ultrasonido de hígado y todo. Aquí ya es pues cuestión de ustedes, si lo quieren hacer, pues lo pueden hacer de una vez. O sea, no está de más, nada más la cuestión es que sepan que el orden pues va, oye, primero diagnostica la de carcinoma para que yo le tenga que hacer un estudio de extensión. O sea, y de una vez, ¿le vas a hacer la tomografía de tórax o placa? Que tú ya bien comentaste que pues no se recomienda una sobre la otra. Entonces, esa vez. No, y sí, no hay ninguna recomendación, es cuestión clínica y aparte sí lo que nos decía, bueno, el algoritmo ese me pareció muy importante porque habla de que primero hay que evaluar el tórax porque es el principal sitio de metástasis. Pulmón es el primero. Entonces, sí, sí, y si les van a decir, claro, yo le hago el ultrasonido, o sea, le trato de buscar algo en el hígado y todo, pero que esa paciente no se quede sin un estudio para haberle checado el tórax, ¿no?
Y fíjate que de eso intencionalmente me fui a buscar yo también, porque en nuestro centro lo que he visto es que, como tú dices, tienen una sospecha de una mola o de una enfermedad trofoblástica gestacional, de una neoplasia trofoblástica gestacional, y lo primero que se solicita es el ultrasonido de hígado. Y como menciona Jackie en el algoritmo, lo indicado es primero estudiar el tórax, porque si no hay metástasis a nivel pulmonar, lo más probable es que no tengas metástasis a nivel ya sea a hígado o a otros de los mencionados por Jackie como vaso Claro. o A ningún otro lado. entonces, lo ideal, como dicen, es eso, abordarlo por una radiografía de tórax y una tomografía. También busqué intencionalmente cuál de las dos era mejor y no hay. Y la otra es que se aborda en nuestro centro, se aborda con un ultrasonido de hígado y vías biliares. Y no es el único sitio de metástasis. Y aparte, como menciona Jacqueline también en su presentación, lo indicado es una fase arterial. Entonces, Tomografía. ajá, a lo que va después de esto es mi única duda que me queda es, ¿la tomografía de tórax está indicada en una fase simple o solamente en una fase simple o también debemos de obtener el protocolo con contraste intravenoso? No sé si tengas algo de eso. Así, ahí sí, eso también lo leí. Lo que dice que idealmente podemos dejar a la paciente únicamente con una tomografía, que de inicio puede ser una tomografía simple, pero que en caso de que nosotros veamos que sí tiene metástasis, lo ideal sería entonces solicitar a la paciente una nueva tomografía, ahora sí con un protocolo, sobre todo en fase arterial, para ver la caracterización de estas lesiones. Y en ese caso, entonces, ya no únicamente tomar la tomografía de tórax, sino extenderla a abdomen. Pero de inicio, lo recomendado, bueno, lo que yo vi es que es una tomografía simple. Si la tomografía simple nos da lesiones, entonces pasar a una tomografía de tórax, ahora sí con contraste en fase sobre todo arterial y con extensión a abdomen. Ok, y la otra es, ¿cuáles son, creo que es lo único que no venía, cuáles son las características de dichas lesiones, tanto en nivel pulmonar como en nivel hepático o el cerebral, que prácticamente se comportan muy similares? Bueno, mira, en tórax decía que lo que vamos a ver son principalmente nódulos, que se pueden ver como nódulos bien circunscritos, que tienden a ser un poco periféricos, pero que también nos pueden dar un patrón de vidrio despulido. Ujú. Estos nódulos se van a ver en lo que es la totalidad, no tienen un predominio de ápice o base, o sea, se pueden ver distribuidos de forma dispersa y que tienden a realzar con la aplicación de medio de contraste, porque al ser una neoplasia de alta vascularidad, bueno, cuando se ve el contraste, realzan, entonces son hipercaptantes. A nivel de hígado, lo que vamos a ver son implantes que tienen una morfología que es redondeada, que son lesiones que pueden ir de los 10 a los 25 milímetros más o menos decía, o sea que puede haber más menos 5 milímetros también, y que también son, realzan en la fase arterial y lavan. Y a nivel del sistema nervioso central, la tomografía no es muy útil y lo que te comentan es la resonancia magnética. Ok, sí, pues yo creo que no sé si tengan alguna otra duda. Ah, otra. ¿Cuál es la Sí, complicación más frecuente de esta patología? la complicación más frecuente de esta patología depende del estadio en el que nos encontremos. O sea, la complicación más frecuente, si lo preguntas así, puede ser Malignidad. aborto. O No, sea, no, no. depende de lo Es que me que estés preguntando. complicaciones tanto uterinas como pulmonares, las malformaciones arteriovenosas, son muy Sí. frecuentes En el también. caso del útero, lo más complicado, la principal complicación es la malformación arterovenosa, que puede ser tratada mediante embolización después. Ujú, Y en el caso de la pulmonar es la embolización. ujú. Y por eso te preguntaba si era necesario tomar una fase con contraste, porque pues Ajá. sería muy útil para ver si no tenemos una Sí, lo tromboembolia tenemos pulmonar. también. Ujú. Por mi parte yo no tengo ninguna duda, no sé A si... mí me queda una duda, no sé, quizás un poquito más clínica, pero creo que es relevante. La Ajá. mola parcial veíamos que no todas tenían la subunidad beta arriba de 100.000. Sí. ¿Pudieras encontrarte con subunidades en rangos normales para la edad gestacional y aún así tener una mola incompleta o mola parcial? Bueno, del artículo que leí decía que sí pueden tener una subunidad, pero una subunidad baja, pero nunca es la subunidad normal. O sea, que ahí lo que usan son gráficas que tiene, son de la FIGO, me parece, Ok. o
no me acuerdo si es la FIGO o la COG, creo que es la FIGO la que los tiene, son gráficas en donde tú tienes que medir la percentila y lo que encuentran es que la gonadotropina está más baja que en una mola completa, pero nunca en rangos normales. Nunca normal, ok. Ajá, entonces ahí eso es lo que te brinca. Y además lo que puedes hacer en ese caso, de lo que decía en uno de los artículos que leí, es que lo que puedes hacer es mandar a la paciente a estudiarla, o sea, hacerle un estudio y revalorarla con un nuevo conteo de gonadotropina a los 3 días y un nuevo ultrasonido para ver cómo se está comportando, o sea, si la gonadotropina se sigue elevando de manera exponencial o si empieza a seguir un curso normal. Vale, de acuerdo. Gracias, Jackie. De nada.